un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Este domingo 22 del tiempo durante el año proclamamos un texto del capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Jesús está terminando su ministerio en Galilea y se dispone a iniciar su viaje a Jerusalén, el viaje que le conducirá a la muerte y que servirá para transmitir al grupo de sus discípulos todo lo que será el ideal del discípulo, en los capítulos 8, 27 a 10, 52. Pero nos centramos ahora en esta parte final del capítulo 7. Jesús está en medio de los suyos y se presentan unas dificultades en torno a la tradición de los antiguos, a la tradición judía. Y esa tradición está marcada fundamentalmente por la interpretación que un grupo de fariseos había empezado a hacer de la ley, había empezado a hacer de la palabra que habían recibido, de tal manera que la interpretación se había vuelto casi que una palabra de Dios oral, que no estaba escrita, lo que llamamos la Torá oral de los fariseos. Y empezó entonces a hacerse tan fuerte que empezó casi que a ganarle a la misma palabra de Dios. De tal manera que Jesús tiene que recriminar a los suyos porque han puesto en segundo lugar las cosas que son fundamentales, porque finalmente han puesto en segundo lugar, por ejemplo, la caridad. En el texto que proclamamos el domingo se omite una parte importante del texto, que es la ofrenda santificada o la ofrenda que se vuelve sagrada, el corbán. Pero aparecen otra serie de tradiciones vinculadas a la purificación de todos los vasos, a la purificación de las manos, a las tradiciones que fueron llevando a que se centraran tanto en el cumplimiento de unos preceptos que olvidaran lo fundamental, y era que la ley del Señor estaba puesta como camino de santificación y como camino de encuentro de Dios en los hermanos. Fundamental para este domingo, si nosotros queremos vivir realmente en el cumplimiento de la voluntad del Señor, en la obediencia al Señor, no podemos dejar simplemente un cristianismo de tipo espiritual. Nuestro cristianismo tiene que aterrizar, tiene que ponerse en los zapatos del hermano. Tenemos que poner a rodar nuestra vida cristiana en las calles. En palabras del Papa Francisco, tenemos que aprender a callejear la fe y entonces hacer experiencia de Dios entre nosotros, descubriendo lo fundamental que nos ha venido por la revelación misma, por la palabra, lo que el Señor nos está regalando. Que Dios les conceda vivir un cristianismo auténtico, centrados siempre en tratar de resolver la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere hoy de mí? Que Dios les bendiga. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular